Soy del estado de Sonora y en 2018 me pasó algo sumamente raro cuando fui de visita al pueblo de donde es originario mi papá. No sé qué fue lo que realmente vi, pero la gente a la que le he contado mi historia me ha dicho que probablemente lo que vi junto con uno de mis primos fue el alma de un niño con muy malas intenciones. Aquella vez mi familia y yo llegamos algo tarde al pueblo. Al llegar fuimos directo a la casa de una de mis tías, ya que la mayoría de la familia de mi papá vive ahí. Pasamos el resto del día platicando y conviviendo con la familia de mi tía. Al día siguiente, muy temprano, mi papá me dijo que íbamos a ir al panteón a visitar a mi abuelito para arreglar un poco su tumba y dejarle algunas flores. Yo le dije que lo acompañaba y le pregunté a mi primo si quería ir con nosotros, a lo que él dijo que sí. Después de eso, los tres salimos rumbo al panteón, no sin antes pasar por algunas flores. Aquel panteón estaba casi en las afueras del pueblo, y después de ahí no había nada más que cerros y montes. Después de caminar por varios minutos, llegamos al panteón. Fuimos directo a la tumba de mi abuelito y empezamos a ayudar a mi papá. Pasaron algunos minutos y me entró la curiosidad por saber qué había más allá de ese panteón, así que le pregunté a mi primo si quería explorar. En aquel entonces éramos un par de adolescentes curiosos y mi primo aceptó ir conmigo. Mi papá lo único que nos dijo fue que no nos alejáramos mucho y que tuviéramos cuidado. Después de eso comenzamos a caminar por el panteón hasta que llegamos a la última tumba. Como mencioné, después de ahí solo se veían cerros llenos de monte. Le dije a mi primo que nos adentráramos para conocer más esa zona, así que estuvimos caminando unos 10 o 15 minutos. Íbamos muy tranquilos y observando todo lo que nos encontrábamos a nuestro alrededor. De pronto, cerca de nosotros se escuchó una risa como de un niño pequeño. Miramos a todos lados, pero no vimos a nadie. Sin embargo, cuando volvimos a mirar hacia adelante, a unos 10 metros de nosotros, logramos ver a un niño que extrañamente estaba envuelto en una especie de túnica. Ese niño se nos quedó mirando fijamente por unos cuantos segundos, hasta que mi primo le gritó. Después de eso, el extraño niño salió corriendo y en lugar de asustarnos, comenzamos a seguirlo. Íbamos corriendo muy rápido tras ese niño, pero por increíble que parezca, se movía demasiado rápido de un lado a otro. Por estar poniendo atención a dónde se había metido, cuando me di cuenta, mi primo ya no estaba conmigo. No sé cómo pasó eso, si venía justo a mi lado. Cuando me detuve, lo empecé a buscar por todos lados y a llamarlo por su nombre. No recibí ninguna respuesta y comencé a ponerme nervioso y a sentir mucho miedo. Estaba a punto de caminar hacia otro lado cuando vi a mi primo cerca de un matorral, agachado. Me acerqué a él y me dijo que me agachara y que no hiciera ningún tipo de ruido. No entendí por qué, pero lo hice. Después de unos segundos volvimos a escuchar la risa de ese extraño niño, pero esta vez parecía como si se estuviera burlando de nosotros. Además, entre la maleza del lugar se escuchaban unas pisadas, como si aquel niño nos estuviera buscando. Mi primo y yo sentimos muchos escalofríos en ese momento, pero tratamos de guardar la calma. Pasaron varios minutos hasta que esas risas y esas pisadas dejaron de escucharse. Fue entonces cuando salimos corriendo de ese lugar lo más rápido que pudimos. Afortunadamente logramos encontrar el camino de regreso y finalmente nos regresamos al panteón. Al llegar, mi papá nos vio muy asustados y pálidos, así que comenzó a preguntarnos si nos había pasado algo. Fue entonces cuando mi primo le contó todo lo sucedido. Él, al igual que nosotros, se quedó muy asombrado por nuestra extraña experiencia. Hasta la fecha aún no sé qué es lo que realmente vimos, pero la gente mayor de aquel pueblo nos contó que hace muchos años, muy cerca de ese panteón, había un rancho donde desafortunadamente el hijo de los dueños perdió la vida.
al ahogarse en una pila de agua. Desde ese entonces es recurrente que el espíritu de ese niño ronde la zona. Compré un anillo en una tienda de antigüedades. Aunque para mi gusto era una joya preciosa, el dueño del lugar quería salir de ella a cualquier costo. Me la vendió tan barata que tuve que preguntar 3 veces si ese era el precio real. La llevé a revisar donde alguien que conocía y efectivamente era oro puro, muy antiguo y su valor era bastante alto. El aproximado que me dio casi me hace ir de espaldas. Llevé el anillo y lo guardé en mi mesita de noche. Mientras dormía empecé a sentir ruidos en mi propio cuarto. Un lamento de una mujer, como si fuertes dolores la quejaran. Encendí la bombilla y no se veía a nadie, pero los lamentos callaron. Volví a apagar la luz cuando regresaron con más ímpetu. Ese ruido no me dejaba dormir, así que pensé en dormir con la luz encendida. Pero ya los ruidos estaban dentro de mi mesita de noche. Se sentía golpear dentro. Pensé que sería un ratón que se había quedado atrapado. Cuando abrí, vi mi anillo antiguo saltando de un lado para otro. Lo tomé en mis manos y tuve que soltarlo de inmediato. Estaba ardiendo, parecía llama viva. Lo solté en el piso y miré dentro de mi cajón a ver qué había dentro que produjera ese calor. No había absolutamente nada, todo en completa normalidad. Devolví el anillo al cajón cuando ya estaba todo normal. Intenté dormir, pero el anillo de cuando en cuando hacía ruidos en mi mesa. Pasé 3 noches así. Creerán ustedes que escuchan estas líneas que no sentía miedo. Claro que lo sentía, pero ¿qué podía hacer? Salir corriendo no era una alternativa. Al tercer día fui donde el viejo que me había vendido el anillo. Le pregunté el origen de este. Se mostró receloso. No me dio ninguna información. Esto, en vez de desanimarme, me dio a entender que el anillo traía su cuento. Fui al otro lado de la ciudad, donde había una tienda de antigüedades. Una mujer muy anciana era la que atendía y tenía mucho conocimiento en joyas antiguas. Cuando le mostré mi anillo, pero sin contarle lo sucedido, se quedó mirándolo. Después me miró fijamente a los ojos y me preguntó: ¿de dónde lo sacaste? Lo compré, respondí. Este anillo no es de los que se compra y se vende, si no estoy equivocada. Este anillo es más misterioso de lo que podamos imaginar. Le pedí que me explicara de qué hablaba. Hace muchos años vivió en esta ciudad, cuando aún era un caserío, una mujer que tenía poderes y pacto con el diablo. Una verdadera bruja, para ser más exacta. Cuenta la historia de que los pobladores se cansaron de que esta mujer hiciera lo que le diera la gana, ya que con su poder los amedrentaba. Si no se hacía lo que ella decía, podrías sufrir las consecuencias, ya fuera que se enfermara tu hijo o murieran tus animales. Así que una noche entraron varios hombres a la casa y la amarraron. Después la llevaron fuera de ahí, la quemaron viva. Sus gritos de dolor se escuchaban en todo el poblado. Ella juró que se vengaría. Gritaba que su poder era tan fuerte que no podía morir. Fue tanto el fuego con el que la quemaron que de ella no quedó ni cenizas, solo el anillo, que ahora es de tu propiedad. Uno de sus verdugos lo echó entre el bolsillo y, riéndose, dijo: algo bueno tenía que salir de todo esto. Al día siguiente lo encontraron muerto, al parecer un paro cardíaco. El anillo estaba sobre su pecho. Alguien lo guardó, no se supo quién o por qué. La cuestión es que días después encontraron muerto un hombre, el cual apuñalaron por robarlo. Al parecer, entre las cosas robadas estaba este anillo, pero el ladrón lo encontraron muerto más adelante. Se ahogó con su propia saliva, o al menos eso dijeron los médicos. Encontraron en su poder el cuchillo asesino y el anillo.
Todo esto lo confiscó la policía. Años después, la estación de policía se incendió. Nadie sabe cómo, pero muchas pertenencias y pruebas se perdieron o se quemaron, entre ellas el anillo. Se dice que este anillo lleva el alma de aquella bruja y está maldito. Lleno de miedo le pregunté qué podía hacer con tan siniestra posesión. Me dijo que si no tenía inconveniente, ella se encargaría de devolverlo a su lugar de origen. Así dejaría de hacer daño, pero que aquella no tenía el dinero para pagármelo. Le dije que no me importaba, yo se lo regalaba. No quería saber nada del maldito anillo. Me dijo que regalado no servía, que ella me daría una moneda como parte de pago. Solo había una condición: no podía usarla o deshacerme de ella. Después de pasado un mes, ahí quedaría saldada la deuda. Cerramos el trato y cuando salí de la casa de la anciana, me entretuve viendo una flor bastante extraña. Cuando, estando en esas, pude oír cómo la anciana hablaba sola, o tal vez con alguien, pero yo no vi a nadie cuando estuve dentro. Le decía: ahora sí, bisabuela, puedo devolverte el poder que te robaron, para que por fin concluyas tu venganza con este maldito pueblo. Me asomé con discreción cuando pude ver que la vieja le hablaba al anillo. Muy asustado dejé el lugar. Ya cuando estaba lejos, saqué la moneda del bolsillo y la tiré lejos. No quería tener nada que ver en esa venta. Meses después leí en el periódico que la casa de aquella mujer se había incendiado. No encontraron ningún cuerpo y todo lo ahí existente había desaparecido. Del anillo no se decía nada. Soy de la ciudad de León y desde que era muy joven me ha gustado mucho el fútbol. He estado en un equipo donde también juegan unos familiares. Por lo general, mis partidos son por la tarde o por la noche. Y cuando son en la noche, un tío que juega conmigo suele darme un aventón en su coche. Justo en una de esas ocasiones, al salir de un partido, me sucedió algo sumamente raro y a la vez escalofriante, que hasta ahora no logro olvidarlo. En aquel entonces, uno de mis partidos fue programado para la noche. Como mencioné, juego en un equipo con algunos familiares y en esa ocasión nos fue muy bien en el juego. Ganamos aquel partido. Cuando todo esto terminó, ya pasaban las 12 de la noche. Así que, como de costumbre, mi tío nos dijo que él se encargaría de llevarnos a cada uno a casa. A su coche se subió el amigo de mi tío en el asiento del copiloto, y en ese asiento trasero nos subimos 4 personas: otro amigo de mi tío, mis 2 primos y yo. Yo quedé en el lado de la ventana derecha y estuve mirando a través de ella durante todo el recorrido. Como mi casa era la más cercana al lugar donde se llevó a cabo el partido, mi tío decidió llevarme primero. Por lo tanto, tenía que tomar un bulevar, luego pasar por un desnivel que conducía a otro bulevar y finalmente llegar hasta mi casa. Fue justo cuando estábamos por pasar por aquel desnivel para salir al otro bulevar, cuando sentí la necesidad de mirar hacia adelante. Cuando miré, pude darme cuenta de que en medio del carril estaba un enorme perro negro sentado. Al principio creí que era un perro normal. Incluso le dije a mi tío, muy asustado: cuidado con el perro, no lo vaya a atropellar. Lo único que sentí es que mi tío siguió conduciendo y claramente vi cómo pasamos justo al lado de ese enorme perro. Lo extraño de todo esto es que metros más adelante mi tío frenó y vi que todos me miraron de manera extraña después de lo que había dicho. Ellos simplemente me preguntaron: ¿cuál perro? Yo, aún más confundido, les respondí: ese perro negro que acabábamos de pasar. Nuevamente todos se quedaron desconcertados por lo que dije, y al observar por los retrovisores ya no había absolutamente nada en medio de la calle. Me dio un escalofrío muy feo después de eso. Y les dije que yo vi a un perro y que pasamos justo a un lado de él,
Lo que me causó intriga es que aquel perro nunca se asustó por la presencia del coche. Cuando pasamos a su lado pude notar que era completamente negro, pero un negro demasiado intenso. Logré ver sus grandes ojos que brillaban de color rojo con la luz de la luna. Lo más sorprendente era su tamaño, ya que nunca en la vida había visto un perro tan grande. Al final les conté lo que vi y cómo era el perro, pero parece que no me creyeron del todo. Mi tío siguió conduciendo hasta llegar a mi casa. En el camino de regreso pasaron por el mismo lugar y dijeron que no vieron a ningún perro cerca. Desde ese día me quedé con la duda sobre qué era realmente aquel extraño animal. Lo que sí sé con certeza es que lo que vi fue completamente real, aunque sigo sin entender por qué fui el único que lo vio aquella noche. La siguiente historia ocurrió hace unos 3 años aproximadamente. En aquel entonces a mi papá le ofrecieron un trabajo en el cual tenía que cuidar un campo de tiro. Este se encontraba a unos 10 kilómetros del centro, en un pueblo muy poco conocido. Mi papá, muy emocionado, aceptó aquel trabajo, y como mi hermano y yo vivíamos con él, fue necesario que los tres nos mudáramos hasta esa zona. Al día siguiente de aceptar ese trabajo, preparamos todas nuestras cosas y emprendimos el camino hacia ese lugar. A mi papá le prestaron una pequeña casa que estaba al lado del campo de tiro, y cuando llegamos nos dimos cuenta de que era la única casa en kilómetros a la redonda. Toda la zona estaba rodeada de cerros y maleza, y desde lejos solo se alcanzaba a ver la carretera. Notamos que la poca gente que pasaba por esa zona lo hacía como máximo hasta las 5 de la tarde, ya que después de las 6 se oscurecía por completo. La única luz que iluminaba la zona era la de la casa y la del campo de tiro. Los primeros 2 días transcurrieron de manera normal. Mi papá abría el campo de tiro a las 9 de la mañana y lo cerraba a las 9 de la tarde, que era la hora límite para que los tiradores se fueran del lugar. Cuando llegaba la hora de cerrar, mi papá hacía un pequeño recorrido por el lugar y después nos metíamos en la casa y no salíamos hasta el día siguiente. La segunda noche, después de irnos a dormir, alrededor de las 2 o 3 de la mañana, un ruido comenzó a despertarnos. Al prestar atención nos dimos cuenta de que era una especie de silbido muy largo y extremadamente extraño. Pensamos que tal vez era alguna persona en estado de ebriedad rondando por ahí cerca. Sin embargo, nos dio mucho miedo asomarnos para ver quién era. Con el paso de las horas, el sueño nos venció y ya no supimos nada más. Al día siguiente todo transcurrió de manera muy normal. Pero por la noche, nuevamente a la misma hora, ese chiflido raro y extraño se volvió a escuchar. Esta vez a mi papá le pareció sumamente raro, pero decidimos volver a ignorar lo que estaba pasando. El silbido se repitió por tercera vez la siguiente noche y a la misma hora. Esta vez mi papá, ya harto de eso, salió armado con una escopeta, con el objetivo de ver quién era o qué originaba ese extraño sonido. Nos dijo que esperáramos adentro, y él comenzó a caminar por el campo de tiro y cerca de la casa. Cuenta que cuando dio la vuelta, vio un perro café echado muy cerca de la carretera, y este lo miraba fijamente hacia donde estaba él. A mi papá le pareció sumamente extraño ese perro, más porque se dice que parecía estar lastimado y apenas tenía pelo. Mi papá no le dio mucha importancia. Sin embargo, dice que cuando terminó de darle la vuelta al campo de tiro, aquel perro estaba a unos escasos 3 o 4 metros de él. Mi papá se asustó al verlo tan cerca y trató de espantarlo con algunas piedras, pero ese extraño perro no se movía para nada, solo lo miraba fijamente, y mi papá sentía que ese animal tenía una mirada rara y demasiado pesada. Decidió ignorarlo nuevamente, así que se dio la vuelta y ya iba rumbo a la casa,
cuando de pronto escuchó. ¿Ya te vas? Un escalofrío le recorrió por toda la espalda y lleno de terror volvió la mirada hacia donde estaba aquel perro. Lo que vio lo dejó completamente helado, ya que cuando miró nuevamente al perro dice que éste estaba parado sobre sus dos patas. Él jura que vio cómo ese extraño animal comenzó a silbar y después de eso lo vio sonreír de manera macabra, como si se estuviera burlando de él. Mi papá no podía moverse del susto, pero cuando reaccionó, accionó su escopeta 2 veces directo hacia aquel perro. Del miedo no supo si le dio o no, solo alcanzó a ver cómo ese perro corrió en 2 patas hasta perderse entre la maleza. Mi papá también salió corriendo de ahí y tras las detonaciones nosotros salimos a ver qué era lo que pasaba. Cuando vimos a mi papá, él venía corriendo, muy asustado y muy pálido. Nos gritó que nos metiéramos a la casa y después de eso él llegó rápidamente, aseguró la puerta y dijo que nadie saliera. Nosotros no entendíamos qué estaba pasando, pero por el estado de mi papá le empezamos a preguntar qué había sucedido y él, muy alterado, nos lo contó. Nos dio mucho miedo y escalofríos cuando nos dijo lo que pasó, y esa noche se nos hizo eterna. Al día siguiente nos asomamos justo donde mi papá dice que había visto a ese perro y notamos que había unas cuantas gotas de sangre. Ese mismo día mi papá renunció a ese trabajo y nos fuimos de ese lugar para nunca más regresar. Mi papá quedó bastante afectado por lo que vio, ya que muchas veces ha tenido pesadillas con ese extraño animal. Nunca supimos qué era realmente eso que vio mi papá, pero muchos dicen que era un nahual que nos quería hacer daño.